Vamos con el tema que hoy nos ocupa, que es un tema también interesante y espero que lo sea para todos. Sabéis que la Reforma Protestante fue un movimiento que marcó nuestra historia y que buscó la vuelta a las Escrituras. Ante una iglesia en aquel entonces en profunda decadencia, los reformadores entendieron que la cuestión primordial era volver a los principios del Evangelio y predicar la palabra de Dios. Si miramos más de cerca en el tiempo, en estos siglos que han pasado, y sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, han surgido distintos movimientos y otros modelos de iglesias. No es mi propósito ahondar en todos ellos, pero quisiera destacar los más significativos que nos resultarán familiares, de los cuales podemos aprender, pero también debemos hacer una valoración crítica, siguiendo el principio paulino, examinadlo todo y retened lo bueno. Primera de Tesalonicenses 5:21. Así que esto os va a sonar familiar, por lo menos de lo que habéis oído. Tenemos el fenómeno de las megaiglesias. Tenéis ahí un apartado para completarlo. Espero que lo podáis hacer. Tenemos el modelo del fenómeno de las megaiglesias, que como sabéis se inicia en los Estados Unidos en los años 1980 aproximadamente, y es uno de los modelos más populares en otras partes del mundo también. Si bien en nuestro contexto español no vemos dibujado este mismo cuadro, la influencia de su pensamiento y la metodología de este modelo también ha llegado a nosotros, de alguna manera. La mirada de este modelo está puesta en una estrategia bien marcada, con un énfasis estadístico, metodológico, más que bíblico y teológico, con el fin de identificar, en muchos casos, a un sector de la población que se quiere alcanzar. Digamos que sería lo más parecido a cómo funciona una empresa, con un programa atractivo y con múltiples actividades que siempre se realizan en el templo. No es tanto la iglesia saliendo fuera, sino invitando a la gente a venir al templo, a la iglesia. Aún recuerdo cuando fuimos a una iglesia en Estados Unidos en un viaje que hicimos con unos misioneros, y claro, todo es muy distinto allí, en una mega iglesia, y la que fuimos a visitar tendría como 2000 miembros, no más. Pero allí había una gran recepción a la entrada donde servían café, podías desayunar, y muchos entraban en estos lugares, en un sitio más pequeño que estuvimos nosotros, pues con su taza de café, con su donuts en la mano, sin su Biblia, algunos en el móvil, algunos en la tablet, pero casi es como era ir a un concierto. El grupo de alabanza lo dirigía todo el grupo, el canto congregacional apenas existía, más bien se oía, se alababa al Señor, pero lo hacía desde el grupo de alabanza. Claro que podemos aprender de todos los modelos, no nos echemos atrás nada más ver alguno que en principio no nos gusta. Pero el autor Os Guinness nos recuerda que debemos de adoptar una actitud crítica y bíblica por el énfasis desmedido a veces en lo cuantitativo, donde se busca llenar un estadio, un lugar como este, donde el marketing y la tecnología son instrumentos de una sociedad fuertemente consumista, donde las fuerzas del mercado, dice este autor, invaden cada vez más las facetas de la vida, sujetas a los criterios de poder, fama y dinero. No tengo que hacer referencia a los llamados teleevangelistas, telepredicadores. La tendencia actual, esta es una expresión o una valoración personal mía, no solo por este modelo, sino en general a veces. La tendencia actual en muchas iglesias parece inclinarse más hacia la promoción de un liderazgo metodológico, estético, estético, más que hacia el llamamiento propio, la vocación, la entrega, el servicio, el compromiso, el sacrificio. Esto también está cambiando. Parece hoy día que si el pastor o el predicador no se presenta con una imagen determinada, pues parece que ya no es un pastor o un predicador o un ministro de culto.
en la forma en cómo puede estar incluso decorada la congregación o cómo puede incluso él vestido él mismo. ¿Ahora qué ha pasado? Ah, vale. Muchas gracias desde cabina ahí. Vale. Bueno, solamente un esbozo. En segundo lugar, tenemos las iglesias misionales, que es un término que se ha acuñado también en los últimos años. Ahora es interesante saber de dónde surge todo esto. Y las iglesias llamadas misionales, que es un término que nosotros también como iglesia lo empleamos, que queremos hacer misión allí donde el Señor nos ha puesto, desde nuestro lugar de trabajo hasta nuestro barrio, pero el contexto de un cristianismo, digamos, de una iglesia misional, es el de un cristianismo protestante nominal, que nace con el fin de superar las divisiones denominacionales y donde se enfatiza principalmente los grupos pequeños, en las casas, no tanto en un lugar de cultos grande o en el templo, potenciando de esta forma la relación más personal y la vida comunitaria más familiar. Dicen ellos que la Iglesia en Occidente debe ser una comunidad misionera en el entorno donde vive. Y esto es lo que conocemos como una iglesia misional. Un término que se ha acuñado y que lo podéis ver expresado en muchos de los libros de la editorial Andamio. Por ejemplo, Iglesias 24/7, que es un buen libro. Es decir, la iglesia necesita tener un encuentro misionero con su propia cultura. Y en palabras de David Bosch y en su libro Misión Transformadora dice, la iglesia no tiene un departamento misionero, sino que debe existir para la misión. Interesante reflexionar sobre esto. Como cuando decimos, la iglesia tiene un departamento de evangelización, y aquí están los que evangelizan. No, la iglesia debe ser una iglesia evangelizadora. Es más ese concepto. Aquí está el departamento de misiones y se reúnen los 3 o 4 hermanos para orar por los misioneros. No, la iglesia también ora por los misioneros y por la misión. Así que podemos aprender de modelos que tratan de recuperar lo que hemos perdido, que hacen todos los movimientos, ¿no? Aún el movimiento de las asambleas de hermanos, que fue un movimiento de reforma, de avivamiento, fue recuperar lo que se había perdido de manera institucional. Era volver a los principios de la palabra, de la oración, de la lectura de las Escrituras, de la comunión. Entonces, no nos asustemos porque hay cosas buenas. Y el movimiento misional surge de una preocupación sincera por la extensión del Evangelio, que nos ayuda a recuperar ciertos énfasis bíblicos que hayamos podido olvidar y a reflexionar sobre cómo llegar a la gente de nuestro tiempo. Hay una preocupación y es sana. Es decir, ¿cómo podemos alcanzar a nuestros compatriotas? Por supuesto, tenemos la iglesia de Marín, tenemos la iglesia de Amara, pero mucha gente queda fuera de esa influencia nuestra. Y es bueno preguntarle al Señor y preguntarnos, Señor, ¿y cómo podemos hacer llegar el Evangelio a la gente de nuestro tiempo? Pero también tenemos que ser críticos, aún con este tipo de iglesias llamadas misionales, porque se habla de establecer pequeños grupos e iglesias en las casas para extender el Evangelio. Pero las preguntas que nos podemos hacer estas y muchas más es, bueno, entonces, ¿qué quiere decir iglesia? ¿Cuándo somos iglesia? ¿Cuando 2 o 3 están reunidos en una casa? ¿Cuando hay una multitud más grande? ¿Cómo se gobiernan estas comunidades pequeñas en los hogares? Si son iglesia local, ¿cómo se hacen llamar? ¿Cómo se gobiernan? ¿Cómo establecemos el principio, el concepto de membresía? ¿Cómo se nombran a los ancianos o pastores en esos minigrupos llamadas iglesias? ¿Cómo se ejerce la disciplina? Son preguntas que quedan en un sentido sin contestar. Claro, nosotros tenemos grupos de hogar, pero no son iglesias.
La iglesia es la iglesia de Amara, que tiene su extensión de testimonio en pequeños grupos en esos lugares, pero queremos dejar muy claro a los que sirven y colaboran en esos grupos, aun cuando crezcan, que no son iglesia ellos, sino que forman parte de la iglesia y que son luces entre semana en los barrios, en los pueblos donde estamos. Porque se nos puede colar aquí este concepto de decir, bueno, en mi iglesia me reúno con 13 personas o 14, los vecinos van viniendo, amigos van colaborando, pues vamos a establecer aquí iglesias, ¿vale? ¿Y cómo vas a reconocer ancianos? ¿Quién lo reconoce? ¿Cómo vas a ejercitar disciplina? ¿Quién lo hace? Para pensar. Y luego tenemos las iglesias emergentes. Fijaros el escenario aquí, donde el pastor no está subido en un púlpito, no va vestido con traje y corbata, sino que está un poquito más elevado para que todo el mundo lo pueda ver y escuchar, pero está en medio del pueblo. Aquí hay una pedagogía también que se quiere transmitir a través de esta imagen. Las iglesias emergentes dicen que es necesario redescubrir al Jesús de los evangelios y su énfasis en el reino de Dios. Y consideran que la teología surgida de la Reforma Protestante ha tenido un énfasis desmedido en la teología paulina, más que en los propios evangelios. Cuando yo leía esto, me preguntaba, a ver, ¿qué estamos predicando nosotros en la iglesia en cuanto a todo el consejo de Dios? Pues es verdad que en muchas de nuestras congregaciones las cartas de Pablo, principalmente, en un sentido son muy queridas y muy amadas por todos nosotros, porque ahí está la sustancia de la enseñanza, de la doctrina, el cuerpo de verdades. Pero también están los evangelios. Y tendremos que preguntarnos cuánto de los evangelios, en nuestro caso, estamos predicando en la iglesia. Entonces este modelo nos recuerda, según ellos, que en Occidente y después de la teología de la Reforma Protestante, donde el énfasis desmedido, según ellos, era la teología paulina, a expensas de la enseñanza de los evangelios. Estas iglesias emergentes ponen énfasis en que la iglesia no es un edificio, lo hemos dicho aquí estos días, pero ellos ponen un énfasis en que la iglesia no es un edificio, sino que la esencia de ser iglesia viene expresada en las relaciones interpersonales. Y a veces se buscan lugares donde, como estos, para un domingo por la mañana, no se compra un edificio, no se paga un alquiler de por vida, sino se alquila un domingo, pero no solamente porque haya problemas para comprar, sino a veces por filosofía de ministerio. De esta manera se quiere sintonizar con la cultura de nuestro tiempo, y el modelo que proponen no es un edificio con una visión consumista de la práctica religiosa. Una vez más, podemos encontrar aspectos negativos y positivos que necesitamos recuperar. Ahora, no quiero marear a nadie con tantos modelos distintos que han surgido en los últimos años, pero no sería sabio mirar a otro lado, sino considerarlo, y tampoco es bueno dar por bueno todo, porque no todo nos parece conveniente. Ahora, algunas consideraciones personales en mi reflexión sobre este tema. Cuando uno mira las iglesias del Nuevo Testamento, o las que podemos encontrar en cualquier parte del mundo, lo primero que descubrimos es que no existe un solo modelo, ni un programa, ni una manera exacta de cómo hacer las cosas para que esa iglesia sea creciente, saludable. No. Ahí tenemos modelos diferentes en el Nuevo Testamento. Podríamos hablar de la iglesia de Filipos, podríamos hablar de la buena iglesia de Tesalónica, una iglesia joven, pero cada iglesia tiene sus fortalezas y debilidades. Pero no nos dejemos engañar por crecimientos rápidos ni prodigiosos, y debemos de tener cuidado con las fórmulas mágicas de los recién llegados y de esos libros sensacionalistas que nos dicen cómo construir tu iglesia en 24 horas. En segundo lugar, las iglesias son personas. Lo decimos de nuevo, las iglesias son personas y no somos códigos de barras. Por tanto, el proceso nunca será regular ni lineal. Hay gente que se va, otros que se unen, personas que afrontan sus crisis,
La Iglesia es un organismo vivo. En tercer lugar, cada iglesia local es única y singular. Esto me encanta. Cada iglesia local es única y singular, con su propia identidad, con su propia personalidad, incluso con su propio dialecto en cuanto a manera de ser, de hacer las cosas. Y es muy importante que como Iglesia en Marín no perdáis, ni nosotros como en San Sebastián, nuestra identidad, de quiénes somos, de cómo el Señor hasta aquí nos ha traído, cómo ha forjado relaciones, cómo ha establecido principios, cómo ha marcado el rumbo. Podemos y debemos cambiar cosas, claro que sí, pero no perdamos nuestra identidad. Y en cuarto lugar, todas las iglesias tienen sus fortalezas y sus debilidades, y por esa razón necesitamos aprender de diferentes tipos de iglesias y de distintos modelos. Ahora, vamos a tomarle un momento el pulso a la iglesia, a nuestra iglesia. Y quiero dejaros con 3 preguntas, pensando tanto en la iglesia de Marín como en la obra que tenéis como iglesia en Lalín. 3 preguntas que para nosotros han sido de reflexión como iglesia. La primera, ¿dónde estamos? Además, ahora vosotros como iglesia tenéis una situación que el Señor la está guardando y protegiendo después del diagnóstico a Julio Torres, que no va a poder estar al frente como ha estado por tantos años, dando tanto como ha dado, pero la iglesia tiene un consejo de ancianos que ha venido trabajando durante muchos años, o sea que la iglesia está contenida, está bien. Siempre hay situaciones que habrá que enfrentar. Pero la primera pregunta es, ¿dónde estamos? Presente. ¿Dónde estamos? ¿Cuál es nuestra situación? Tomándole el pulso a la iglesia. En segundo lugar, ¿dónde queremos estar o dónde entendemos que el Señor nos quiere llevar? ¿Qué ajustes tendremos que hacer? Al tomarle el pulso a la iglesia, como ayer o anteayer, creo que era esta mañana, alguien nos decía en el desayuno que viendo la iglesia del modelo de Jerusalén, pues decíamos, oye, en enseñanza creemos que estamos bien, siempre se puede mejorar, la enseñanza poderosa. En el servicio, potente. Comunión, gracias al Señor, siempre hay tensiones, como en todas las iglesias, yo desconozco las vuestras, en las iglesias ahí tal las hay, y muchas en ocasiones. Servicio, como digo, evangelización, aquí estamos un poquito débiles, alguien decía. Bueno, pues tomar el pulso a la iglesia y dónde el Señor nos quiere llevar en los próximos años, qué cambios tenemos que hacer, sin romper, sin perder la identidad de la iglesia. Y tercera pregunta, ¿cómo vamos a llegar a aquello donde el Señor entendemos que nos quiere llevar? ¿Cómo vamos a llegar? ¿Con qué recursos humanos y materiales contamos? Dejo ahí estas preguntas para la reflexión. Y termino en este otro bloque, porque aquí hay 2 bloques distintos, más cortos que los 2 anteriores, para hablar de un modelo que no es que sea el modelo con mayúscula, porque está en minúscula, es un modelo al que yo llamo un modelo integral, que es local y global. Hablamos mucho de iglesia local, pero la iglesia local tiene que alcanzar a toda la sociedad o en el lugar donde vive. Así que esto voy a ir, iba a decir deprisa, pero no quiero correr demasiado. Y aquí tenemos, para que tengamos un modelo integral, local y global, tenemos que entender bien el mandato y el modelo de la Gran Comisión. Ya he dicho antes y lo repito ahora, no hay una sola manera de hacer las cosas. No hay clones de iglesias a iglesias, ni de personas a personas. No hay una sola manera de hacer las cosas, pero el Señor nos ha dado en su palabra tanto el mandato como el modelo, que son los principios que no los podemos alterar. ¿Cuál es el mandato? Id y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Id es un mandato. Y el modelo, luego veremos el modelo de Cristo por excelencia, pero el modelo lo tenemos en la Gran Comisión, en la obediencia a la Gran Comisión, que por cierto está recogida en cada uno de los evangelios al final y al comienzo del libro de los Hechos. De forma explícita, digo explícita porque de forma implícita el Nuevo Testamento está lleno de la Gran Comisión. De forma explícita 5 veces. Ahora, la Gran Comisión no está describiendo un modelo mecánico, sino orgánico. No es un método de iglecrecimiento, sino que es un modelo integral de crecimiento espiritual. Lo repito, no es un modelo de iglecrecimiento, sino un modelo integral de crecimiento espiritual que incluye en la Gran Comisión la tarea evangelizadora de proclamar, discipular, enseñar, así como la responsabilidad social, si tenemos en cuenta que nuestra comprensión de la misión de la Iglesia la tenemos que ver a la luz de la comprensión de la misión del Hijo, el cual anduvo haciendo bienes. Y así como mi Padre me envía, así también yo os envío. Esa es la Gran Comisión de Juan capítulo 20, versículo 21. Así que la Gran Comisión lo engloba todo, lo incluye todo. No solamente la proclamación de la buena nueva, la evangelización, sino también el discipulado, la enseñanza, la formación, el cuidado de las personas. Todo. Por lo tanto, la Gran Comisión, y este es el modelo, marca el carácter de todas las demás actividades que podamos realizar. Porque la Gran Comisión no va en una sola dirección, sino que es expansiva y multidireccional. Y lo digo así, la Gran Comisión no solo alcanza al pueblo de Dios, sino a todos los demás pueblos. La Gran Comisión no solamente tiene que ver con la justificación por medio de la fe, sino también con la justicia. La Gran Comisión no solamente incluye la gracia, don de Dios, regalo suyo, sino también incluye la obediencia a sus mandamientos. La Gran Comisión no solamente abarca la proclamación de las buenas nuevas, sino también la demostración de las buenas obras. La Gran Comisión no solo cubre una parte del Evangelio y del Reino, sino que cubre todo lo que Jesús nos ha mandado. Y este es el reto, que como iglesias podamos tener un modelo lo más integral que nos presenta la Gran Comisión y todo el Evangelio y el Reino. Ahora, creo que esto lo tenemos claro, aunque tenemos que recordar que es muy fácil dejar algo fuera del círculo. Como dije ayer, hay iglesias que igual son muy fuertes en estudio bíblico, en predicación, pero tienen poca proyección hacia los pobres. O hay quien es muy fuerte en la alabanza y en la adoración, pero es débil en el estudio bíblico de la palabra. Entonces, la idea es integrar todas las fortalezas posibles que vemos en el Nuevo Testamento en diferentes iglesias que nos sirven de referencia y en todo el consejo de Dios. Un modelo integral, la Gran Comisión. Ahora viene lo que a nosotros supone también otro paso. La gran inversión que la iglesia local de Marín, de San Sebastián y cualquier iglesia debemos de hacer, que es el discipulado y la transmisión en cadena. El discipulado, que no es dar un material a la persona para edificarla en la fe, si es recién convertido, que es eso, pero es mucho más que eso. Es caminar. Cuando ayer decía una hermana que cómo llegar a todos y cuidar de los demás, qué responsabilidad de que nadie se quede fuera. Pues no, eso es pastorado, discipulado, acompañamiento. Estar atentos a las necesidades de nuestros hermanos, de las personas que nos rodean, del cuidado. Incluye muchos elementos aquí. Por lo tanto,
esta es la gran inversión, entre otras, que la Iglesia del Señor tenemos que hacer, el discipulado y la transmisión en cadena. ¿Sabéis? Una de las características sorprendentes, aunque ahí no pone el texto de 2 Timoteo 2:2, que sería el que acompañaría la gran inversión, una de las características más sorprendentes para mí de 2 Timoteo, ¿sabéis cuál es? Y esto tiene mucho que ver con la Iglesia de Marín, más que con la nuestra. Es la fidelidad generacional. No solamente en el versículo 2 de 2 Timoteo 2, que le dice que lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga, donde vemos 4 generaciones aquí, pero es que toda la carta de 2 Timoteo nos dice esto: mirad, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Y muchos aquí, y me encanta, una cosa que a mi esposa y a mí nos sorprende es que los niños están en medio del culto y parece que no hay niños. Porque están, iba a decir acostumbrados, enseñados, educados a que, oyes, en la medida de lo posible, son niños, ¿qué le vas a pedir? Guarden silencio, estén atentos, sean parte del pueblo de Dios. Hay iglesias, de algunas asambleas también, donde los niños no están presentes en el culto para que no molesten. Se pierden muchas cosas también con eso. Ver a sus padres adorar al Señor, por ejemplo. Ver la familia, el pueblo de Dios reunido para bendecir su nombre. En nuestro caso, hacemos un poquito como hacéis aquí, hasta la mesa del Señor los niños están. Son un poquito más ruidosos que los vuestros. Pero bueno, todo se irá aprendiendo. Pero aquí hay una transmisión generacional que Pablo le recuerda a Timoteo. Y luego le dice que esta progresión va en aumento. Cuando le dice, participa, en el capítulo 1 de 2 Timoteo, versículo 8, participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio. Sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste. Qué bonito. Los que nos hemos convertido de primera generación, algunos dicen, uy, qué bien que vosotros habéis conocido el mundo. Pues qué mal. Habría cosas que no nos hubiera gustado haber conocido. Qué bien que tú has tenido el privilegio de tener unos abuelos, unos padres, unos tíos, una familia cristiana. Claro que no todos son ventajas o desventajas, pero qué bien. Porque los que a veces, no digo de nuestro caso, solo de otros, que se convierten de primera generación, hay que poner en orden a veces tantas cosas que han quedado rotas, que debajo de los pies hay mucho agujero, y el Señor os ha regalado a muchos de vosotros una estabilidad, no perfecta, pero de un hogar que teme al Señor, que ama al Señor, que se lee la palabra, que se canta alabanza. Esto es un tesoro. Hoy nos recordaba Saúl de no olvidarnos de lo que el Señor os ha dado y nos ha dado. Y aquí vemos una fidelidad generacional. Y en ese sentido, mi esposa y yo estamos agradecidos al Señor por la Iglesia de Marín y por esta fidelidad generacional a lo largo de los años, con sus subidas y bajadas, claro, y las crisis de cada cual y de la propia Iglesia. Pero ahora con todo lo que también estamos viviendo a nivel global, a nivel mundial, en Europa, en España, entre nuestras propias asambleas, manteneos en el lugar donde estáis, mejorando lo que podáis, pero sin perder el norte, sin perder vuestra identidad. Toda esa herencia de fidelidad generacional. Y agradecidos también por los pastores y ancianos, por los que están y por los que ya han pasado, los pioneros, los misioneros, y por cada miembro en particular que hacemos iglesia. Por lo tanto, hay que hacer una inversión aquí, no tanto de dinero, pero sí de entrega, de esfuerzo, de trabajo, de servicio. Y el gran desafío, este es el gran desafío para todas las iglesias hoy día, también para nosotros, que lo llamo la entrega y el relevo generacional.
Porque está muy bien que Timoteo haya recibido esa preciosa herencia espiritual de parte de su abuela, de su madre y de muchas más personas. Pero ahora le corresponde a Timoteo entregarla. Qué bien que habéis recibido vosotros también toda esa herencia generacional en muchos casos, pero ahora os corresponderá, o más adelante, entregarla, pasarla, para que otros continúen, para que la iglesia de Marín no será la misma dentro de unos años, en el sentido de que habrá otras caras, otros rostros, gente nueva, pero que la iglesia de Marín siga siendo, digamos, ese buque insignia, que sea referente también para muchas iglesias, como lo ha sido para nosotros, que os mantengáis ahí en el camino. Por lo tanto, la entrega y el relevo generacional, Timoteo no solo ha recibido enseñanzas de generaciones anteriores, sino que Pablo ahora le pide que la transmita a la siguiente generación. ¿Cómo? Lo que has oído de mí, 2 Timoteo 2:2, ante la presencia de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y aquí en este versículo vemos al menos 4 generaciones de creyentes. Está Pablo, está Timoteo, están estos hombres fieles e idóneos y aquellos otros que iban a ser enseñados por los de la tercera generación. Y desde luego este cuadro que tengo aquí delante representa muy bien este texto, porque hay por lo menos 3 o 4 generaciones ya en este retiro de iglesia. Quizás esta tarde en Marín, en la capilla, veremos quizás alguna más, no lo sé. Pero aquí tenéis representadas unas buenas generaciones. Y si queremos llegar a los demás, y aquí viene la aplicación final, tenemos que entender que tu generación, a la que tú perteneces o yo pertenezco, no es una generación independiente de las demás, sino que cada una construye sobre las otras. Porque somos eslabones de una misma cadena. No somos la cadena. Yo no soy la cadena. Yo no soy el cuerpo. Soy miembro del cuerpo. Tú eres un miembro del cuerpo de Cristo. Eres un eslabón importante. Te necesitamos. Nos necesitamos. Pero no eres la cadena. Conté esto en el retiro de hombres de valor porque fue muy significativo. Un ejemplo tomado de la vida natural. Dicen que los árboles jóvenes, los ingenieros forestales hablan de esto, donde mejor crecen, no es en el campo abierto, donde aparentemente tienen más oxígeno, tienen más aire, más espacio, no. Donde mejor crecen es en el viejo bosque, donde hay un claro de un árbol que ya no está, que ya ha desaparecido, que lo han derribado o se ha derribado. Ahí hay un claro en ese viejo bosque. Ese es el mejor lugar donde plantar el nuevo árbol. Y tú te preguntas, ¿y por qué? Bueno, pues ellos dicen que por fuera todos los árboles parecen iguales, pero por debajo la historia es otra. Porque las raíces del nuevo árbol se va a ir agarrando a las viejas raíces de los árboles anteriores que están allí. De tal forma que ese árbol joven va a crecer mucho mejor y mucho más fuerte, con raíces más fuertes, que si lo dejas en el campo abierto, que fácilmente puede venir una ráfaga de aire y derribarlo al poco tiempo de plantarlo. ¡Wow! Los árboles viejos o mayores del bosque y los nuevos, igual que en la iglesia, las diferentes generaciones no somos competidores como la liebre y la tortuga. No somos enemigos, somos compañeros. Necesitamos vivir juntos esta experiencia generacional. Que nuestros hijos encuentren en su iglesia de sus padres el lugar donde deben quedarse y no decir, como vemos en Madrid o en Barcelona. Es un problema. Ancianos en congregaciones quizás pequeñas que ya no les quedan jóvenes, es que se van todos a Hillsong, a la actividad de Hillsong, que yo estuve una vez allí porque quería ver. No tengo prohibida la entrada, aunque no sea joven. Una alabanza espectacular, un sonido, unas luces, hasta humo en el escenario y muchísimos jóvenes. Ahora, ¿de dónde vienen estos jóvenes? De iglesias que no tienen actividad o la actividad que tienen no les parece suficiente. Otro modelo.
no voy a entrar aquí a criticar, pero sí voy a entrar aquí a decir que los niños y los jóvenes se queden en nuestra iglesia. Todos tendremos que hacer un esfuerzo también, no para divertirlos y que se queden y que no se vayan, por favor, no, sino para saber que formamos parte de un bosque, de una iglesia donde todos nos necesitamos, echamos raíces, y que los jóvenes crezcan en el temor del Señor, que crezcan en actividades preparadas también para ellos, que puedan encontrar en la iglesia una familia y que no tengan que decir, no, es que yo me voy con mis amigos de esta otra iglesia a este lugar. Una cosa es un congreso, unas conferencias para jóvenes, no tengo nada en contra. Lo que sí tengo en contra es que dejen sus iglesias locales para irse a estar con muchos jóvenes y ya está. Entonces, creo que aquí tenemos un desafío, la entrega y el relevo generacional. Y tenemos que hacer todos un esfuerzo para escucharnos unos a otros, los jóvenes a los mayores a los jóvenes, y entender que el bosque es uno, la iglesia es una, y cada árbol, cada persona, también tiene su identidad propia, sus luchas, sus conflictos, pero tenemos que echar esas raíces y podernos nutrir del Señor los unos a los otros. Y más allá de todo esto, tenemos el modelo de Cristo. El modelo de Cristo, que Él dijo, yo edificaré mi iglesia, y Él ya nos dio un adelanto de cómo podemos nosotros también edificarla. Hubo un movimiento descendente, lo hemos recordado aquí, a través del cual la salvación desciende al mundo por medio de Jesucristo. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, puso su tienda en medio de nosotros. Y este modelo descendente de Cristo es el modelo para la iglesia. Hubo un movimiento vertical, el suyo, y luego hubo un movimiento horizontal. Es decir, el Señor Jesús descendió y se acercó a las personas, dejó su trono de gloria. Este es el modelo a seguir. Nosotros, por la gracia de Dios, tenemos un retiro fantástico, y lo tenéis, aunque hacía años que no, regularmente en un hotel. ¿Qué más podemos pedir? Escuchando la palabra, cantando alabanzas. Pero salimos de aquí hoy, el lunes vamos a trabajar, y el modelo de Cristo nos tiene que servir y ayudar. Porque si Cristo descendió, la iglesia tiene que descender. Y si Cristo se acercó a la humanidad, a la sociedad, la iglesia se tiene que acercar. Y si Cristo se humilló, como hemos recordado en el pasaje de Juan, a lavar los pies de sus discípulos, y si Cristo se humilló, decidme, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Humillarse. Y si hay algo entre nosotros, hay que arreglarlo. Y si hay que pedir perdón a alguien, hay que hacerlo. Porque si no hubo otro camino para Él, no hay otro camino para nosotros. Podemos hablar de modelos y nos podemos quedar embelesados. Pues mira esto. El modelo que tenemos y el que queremos es el modelo de Cristo. Un modelo sencillo y poderoso a la vez. Con razón la gente quería estar con Él. Con razón todo el mundo quería escucharlo. Porque este modelo nos tiene que servir a nosotros. Tenemos que descender, nos tenemos que acercar, nos tenemos que humillar, empezando por nuestra propia iglesia local. Aquí, como también se nos recordaba, nadie es más que nadie.